es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran Hermanos, qué privilegio y qué gozo poder predicar, exponer la palabra del Señor, poder meditar junto a ustedes en el texto que nos corresponde el día de hoy. Gracias a Dios que estamos estudiando el libro de Hechos. Yo personalmente me he sentido bastante desafiado por el llamado a ser testigos de Jesucristo. No es fácil predicar a Cristo, no es fácil exponer a Cristo en un mundo en donde los valores están trastocados, en donde hay tanto tergiversación de la verdad y sobre todo en donde el diseño divino no es apreciado, sino que por el contrario se ve como parte del el mensaje es retrógrada, es anticuado, es antiguo. Entonces necesitamos mucho valor, necesitamos mucha valentía, necesitamos mucho denuedo para poder predicar el mensaje de Jesucristo, ser testigos de Él en un mundo que no ama a Dios, en un mundo que aborrece las cosas de Dios y en un mundo en donde Dios nos ha llamado a usted y a mí a ser sus testigos. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Dios que nos llena de poder, nos llena de denuedo, nos llena de valentía para poder enfrentar y confrontar todo lo que se presente por delante. Damos gracias a Dios que nos ha dejado a su Espíritu y el Espíritu de Dios dirige la misión de Dios. Entonces estamos confiados en su poder y en que Él nos va a dar los recursos que necesitamos de su gracia para poder ser esos testigos de Jesucristo, fieles al mensaje del Evangelio, fieles a Él en la comisión que nos ha entregado. Bueno, en el día de hoy tengo el privilegio de compartir sobre Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. El domingo anterior estuvieron hablando sobre los versículos anteriores y es la dificultad que se presenta en medio de la congregación por la murmuración que hay entre las viudas de los griegos, que están siendo desatendidas y los apóstoles entonces deciden que ellos no pueden dedicarse a ese trabajo social, sino que tienen que dedicarse puntualmente a la predicación y a la oración y que ese trabajo se le puede delegar a otras personas que estén llenas de fe, de sabiduría y del Espíritu de Dios. Dentro de esas personas se perfila Esteban, uno de ellos. Y entonces vamos a encontrar que es sobre Esteban que Lucas va a estar hablando en los próximos 3 capítulos, capítulos 6, 7 y 8, van a estar enfocados en la vida de Esteban. Ahora, el tema de esta sección que quiero compartir es ¿quieres ser como Cristo? En signo de pregunta. ¿De verdad quieres ser como Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? A veces nosotros hacemos esa oración: Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero que tu carácter esté en mí, yo quiero ser moldeado conforme a tu imagen, Señor, yo quiero ser más
como tú. Entonces, hoy vamos a estar mirando un poco de esas implicaciones de querer ser como Cristo. Y hoy en el texto de hoy vamos a estudiar tres y el otro domingo vamos a mirar otras más. Pero entonces, ¿quieres verdaderamente ser como Cristo? Vamos a estudiar, este pasaje y quiero arrancar por preguntarles como quién querían ser ustedes cuando estaban pequeños. Cuando estaban pequeños siempre uno dice yo quiero ser piloto, yo quiero ser doctor, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser policía, yo quiero ser de inmigración. Como quién querías ser cuando estabas pequeño. Eh, Piénsalo por un momento y si estás con alguien escuchando este mensaje, comparte con la persona sobre quién querías ser cuando estabas pequeño. Según un estudio, los niños sueñan con ser alguien que los inspira o alguien con quien han estado en contacto frecuentemente. Por ejemplo, doctores, veterinarios, policías, profesores, padres. Por ejemplo, sería muy extraño si un niño en Colombia o en Ecuador quiere ser oficial de inmigración. Sería muy raro, pero no sería raro para un niño que ha vivido en el Reino Unido y ha tenido que pasar por emigración y ha escuchado hablar mucho de inmigración. Probablemente ese niño va a decir, yo quiero crecer y ser un oficial de inmigración. Los niños no escogen estas profesiones basados en las destrezas que quieren adquirir, sino en la admiración que sienten por esos adultos o por esos personajes particulares, porque ven que tienen poder y es como wow. Yo recuerdo que una de las cosas cuando yo estaba niño yo quería ser piloto, porque me parecía muy genial que esta gente lograba hacer despegar esa máquina tan grande que podíamos volar y ver las nubes desde arriba. A mí me parecía eso genial. Entonces yo quería ser piloto, pero bueno, con el tiempo y creciendo me cambiaron mucho los intereses y los deseos y en realidad pues no terminé siendo piloto, sino pastor. Pero yo creo que independientemente de cuál haya sido nuestro modelo a seguir cuando éramos niños, la realidad es que el modelo a seguir de todo adulto, de toda persona adulta, madura, debe ser Cristo. Y creo yo que es precisamente esa la razón por la que Lucas enfoca 3 capítulos en la vida de Esteban. 3 capítulos en la vida y ministerio de Esteban. Y nos preguntamos, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a alguien que ni siquiera fue parte de los apóstoles? Fue una de las personas que se nombró para hacer el cuidado social a las viudas desatendidas. ¿Por qué dedicarle? ¿Por qué poner el foco en él? En 3 capítulos. Y creo yo que la respuesta es muy clara y es que la Biblia no pierde tinta, ni siquiera menciona el nombre de aquellas personas que no quieren seguir a Cristo, que no quieren darlo todo por Cristo, pero enfoca, pone el lente en aquellas personas que desean ser como Cristo, es decir, que han hecho la misma oración que usted y yo tal vez hemos hecho. Señor, yo quiero ser más como tú. Pero la escritura pone el lente en ellos porque han estado dispuestos a pagar el precio o a asumir las implicaciones de querer ser como Cristo. Una cosa es decir teóricamente yo quiero ser como Cristo y otra cosa es asumir el desafío y los retos que eso tiene para nosotros. Es tanto el desafío de ser como Cristo, que el apóstol Pablo entendió que ser como Cristo le daba un vuelco a la vida, le daba un vuelco completo a la vida. Es decir, si yo quiero ser como Cristo, debo entender que mis prioridades van a cambiar, que el norte de mi vida va a cambiar, que lo que es importante para mí va a cambiar, que ser como Cristo implica negarme a cosas con el propósito de vivir para Dios y de vivir para los demás. Y eso lo encontramos nosotros en la vida de Pablo, no solo de Esteban, de quien vamos a estudiar hoy, pero del mismo Pablo. En Filipenses 3:10, él dice que el propósito de su vida
Antes era un perseguidor de la iglesia, odiaba el evangelio, pero una vez Cristo vino a su vida, le dio un vuelco a su vida y dice Pablo aquí que el propósito de su vida es conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, aquí en el versículo 12, Pablo dice que él entiende que Cristo Jesús lo rescató y lo alcanzó con el propósito de que él alcanzara algo. Él fue alcanzado para que él alcanzara algo. Y eso que él necesita alcanzar es ser como Cristo. Y dice él, pero una cosa hago. Y eso es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser como Cristo? Bueno, en Hechos 6 vamos a encontrar tres aspectos en los cuales Esteban y nosotros podemos transformarnos más como Cristo. Luego vamos a encontrar en los otros capítulos otros elementos importantes, pero aquí en Hechos 6 vamos a ver tres. Y vamos a estudiar entonces Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron, lo trajeron en presencia del concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, la primera característica que encontramos nosotros de Esteban es que era un hombre lleno de poder y de sabiduría, así como Cristo. Lucas, como ya les dije, nos habla por primera vez de Esteban y nos habla de su buena reputación, nos dice que era un hombre lleno del Espíritu, de sabiduría y de fe. Y aquí en el versículo 8 se nos vuelve a recalcar que Esteban estaba lleno de gracia y del poder, que Dios hacía señales a través de él. Pero me llama mucho la atención esta palabra de que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Y luego dice aquí que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Nadie le podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Quiero hablar del tema de la sabiduría. ¿De qué se trataba esa sabiduría que los hombres no podían refutar ni resistir que había en Esteban? Creo yo que normalmente cuando nosotros pensamos en sabiduría, pensamos tal vez en buenos principios. Nuestro mundo está lleno de los 3 principios para alcanzar el éxito, los 4 principios para que tu matrimonio funcione, los 5 principios para que tu empresa explote económicamente. Estamos llenos de principios y se supone que son principios que funcionan, que nos permiten experimentar breakthrough o avances en áreas donde sentimos que estamos estancados y entonces ahí encontramos sabiduría. La sabiduría en la Biblia es mucho más que principios. La sabiduría tiene que ver con cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad, cómo vemos a los demás, cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos. En otras palabras, la sabiduría tiene mucho que ver con lentes. Son lentes, una perspectiva a través de la cual yo comprendo la realidad y comprendo el mundo. Pero estos lentes se caracterizan porque Dios está en el centro de esos lentes. Dios está en el centro, o sea, Él al poner a Dios en el centro y no al hombre, como lo propone el humanismo, entonces
logramos tener una perspectiva distinta. Y entonces comprendemos, por ejemplo, que como Dios todo lo sabe, tiene un diseño y un propósito por el cual cada una de las cosas ha sido creada. Entonces entendemos por esa razón de que todo lo que ha sido creado tiene un propósito. Y lo que nosotros hacemos es simplemente ajustarnos a ese propósito. Es decir, Dios creó al hombre con un propósito, Dios creó a la mujer con un propósito. Dios creó al hombre, a la mujer y el matrimonio con un propósito. Dios creó al hombre y la mujer y poder tener hijos con un propósito. Y ese propósito y ese diseño para cada cosa lo encontramos en la Escritura, y entonces allí nosotros entendemos el diseño de Dios, y al entender el diseño de Dios para cada cosa, entonces podemos vivir con sabiduría. Podemos entender la sabiduría también como Dios es justo en en todos sus juicios. Él es justo, y hay un orden moral también que rige la existencia humana. Por eso nosotros sentimos culpa, sentimos dolor, sentimos remordimiento, nos duele la traición. Es decir, hay un orden moral en el que estamos envueltos, y al nosotros comprender el diseño y el propósito de Dios moral para la humanidad, nosotros también caminamos y vivimos con sabiduría, porque nos sometemos a ese diseño que Dios ya ha establecido. Pero la escritura va mucho más allá de presentarnos simplemente hay un orden moral y hay un orden, un diseño, y alineémonos a ese diseño. Sí, claro que sí, pero va mucho más allá, porque en el Nuevo Testamento se nos presenta la sabiduría como una persona, y esa persona es Cristo. Dice Colosenses 2, 3, 4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Es decir, que entonces Cristo se convierte en esos lentes a través de los cuales entendemos las circunstancias, a través de los cuales entendemos las preguntas fundamentales que nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el propósito de este mundo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros venimos a la Escritura y vemos lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó, nosotros encontramos respuesta para estas preguntas. ¿Qué hacemos aquí? Somos creación de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, con el propósito de que toda nuestra existencia sea como una sombra de alguien que camina en la arena. Esa realidad es Dios, y nosotros somos la sombra, hechos a su imagen. Y el propósito es que a través de nuestras relaciones, solteros, casados, con hijos, nosotros podamos reflejar unas realidades profundas de cómo Dios se relaciona con la humanidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para ser eternos con Él, y para disfrutar de esa eternidad con Él. ¿Cuál es el problema con nuestro mundo? Bueno, el problema con nuestro mundo es que cada uno ha decidido ser su propio Dios, tomar sus propias decisiones. Y entonces, cuando cada persona decide tomar sus propias decisiones, el mundo se convierte en una locura, en un caos. Y eso es lo que tenemos hoy. El poder del pecado está obrando en la humanidad, y por esa razón encontramos nosotros que hay colapso económico, hay aislamiento, el ser humano está encorvado hacia sí mismo. Es como el COVID. Todo lo que está alrededor lo daña, lo afecta y lo infecta. Y eso hace el pecado. Ahora, si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros entonces podemos ver lo que Él dijo y lo que Él hizo en la Escritura, y poner eso como nuestros lentes. Y cuando nosotros tomamos eso como lentes, a Cristo como nuestro lente, entonces vamos a encontrar sabiduría. Vamos a poder vivir distinto, vamos a poder tomar decisiones distintas. Nuestras prioridades van a ser muy distintas, lo que valoramos va a ser muy distinto. Pero eso es ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios está en nosotros. Ahora, les pregunto, como seguidores de Cristo, ¿oramos para pedir que Dios nos llene de fe?
Oramos para pedir que Dios nos llene de sabiduría. Oramos para pedir que Dios nos llene de poder. Quiero recordarles que aquello de lo que nos llenamos es lo que controla nuestra vida. Si nosotros estamos llenos de envidia, el éxito de otras personas va a controlarnos, va a irritarnos. No nos vamos a poder alegrar con los triunfos ajenos. Si estamos llenos de lujuria, nuestros apetitos sexuales nos van a llevar a una profunda oscuridad. Si estamos llenos de enojo, siempre vamos a provocar conflicto y vamos a matar a nuestro prójimo con el pensamiento. Pero ¿qué pasaría si estamos llenos de poder y de sabiduría de Dios? Vamos entonces a amar y servir a los demás. Vamos a poder glorificar a Cristo con nuestras vidas. Cristo se va a convertir en lo que queremos llegar a ser. Y en realidad vamos a poder genuinamente, no solamente decir quiero ser como Cristo, sino que vamos a ver esas marcas de Cristo en nuestras vidas. Así como Esteban, una persona del común, lleno de fe, lleno de poder, no era un apóstol, era una persona que cuidaba, fue seleccionado para cuidar a las viudas dentro de la comunidad, pero en medio de eso era una persona que estaba encarnando la vida de Dios, la vida de Cristo en él. Y lo hizo a través de, número uno, es ser lleno de poder y de sabiduría. Eso lo vemos nosotros en el versículo 9 y 10. Dice que habló con esa sabiduría incontrolable, así como Cristo lo hizo. En la sinagoga de la libertad, dice aquí que se reunían esta gente y parece que esta se llamaba la sinagoga de la libertad porque la conformaban gente, creyentes que antes eran esclavos y hablaban principalmente en griego. Entonces era la sinagoga, judíos, no creyentes, perdón, judíos que habían estado en la diáspora, es decir, que estaban esparcidos por todo Asia y el imperio romano, y entonces habían sido esclavizados, pero ya eran libres. Habían sido libres a través de varios procesos que tenía el imperio romano para liberar sus esclavos, ya fuese de que un amo comprara su libertad. Bueno, había muchas formas de hacerlo. Y la mayoría de estos, los miembros de esta sinagoga, hablaban griego. Es interesante que menciona que aquí se reunían de varias partes. Menciona, por ejemplo, de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Y es importante esta mención de Cilicia porque esta es la región en la que vivía Saulo de Tarso. Incluso es probable que Saulo asistiera a esta sinagoga y que fuese uno de los que discutía con Esteban. Recordemos que Saulo odiaba el evangelio y en Hechos 7:58 se nos va a decir, una vez Esteban lo matan, que echándolo fuera de la ciudad comenzaban a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos, los mantos de Esteban, a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces aquí encontramos nosotros precisamente cómo este pasaje nos va a conectar luego con la conversión de Saulo, a quien conocemos como Pablo. Pero miremos nosotros cómo Esteban, otra vez, a través de ese poder que estaba en él y a través de esa sabiduría que estaba en él se parecía a Cristo. Porque recordemos nosotros que esta sabiduría irresistible también estaba en Jesús. En Lucas 20:39-40 dice, y algunos de los escribas respondieron y dijeron, Maestro, bien has hablado. Pero miren lo que pasa, versículo 40, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. En otras palabras, aquí estamos encontrando nosotros cómo Esteban reflejaba en su vida, encarnaba en su vida la vida de Cristo. ¿Y por qué Esteban tenía esa capacidad de hablar con tanto denuedo y con tanta precisión ante estas personas? Lo vemos porque hay una promesa que hace Jesús para sus seguidores, no solo para los apóstoles, sino para gente como Esteban, es decir, para usted y para mí. Miren lo que dice Lucas 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles,
llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregado aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí tengo este pasaje en dos colores, precisamente porque lo que está en rojo es lo que se está cumpliendo hasta este punto del pasaje, y lo que está en morado es lo que se va a cumplir en los capítulos que siguen. Pero miren ustedes que Jesús le da esta promesa a sus discípulos, y no solamente a los apóstoles, sino a todos los que han creído en él y han sido llamados a ser sus testigos. Dice: os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Ojo a esto, este pasaje no está dándonos una excusa para no estudiar. Esteban fue preparado por los apóstoles de Jesús. Esteban perseveraba a diario en la doctrina de los apóstoles, y como nos vamos a dar cuenta en la predicación dentro de 8 días, Esteban citaba, conocía y exponía el Antiguo Testamento. Entonces, el punto de esta promesa de Jesús no es no estudies la palabra o no te prepares, pero es que el Señor nos va a dar su sabiduría y sus palabras en el momento preciso y puntual que lo vayamos a necesitar. Que recordemos es que nunca estaremos solos cuando tengamos que dar defensa de nuestra fe, sino que Cristo Jesús estará con nosotros en el momento en el que estamos cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado. Y veamos nosotros aquí el punto número 3, es que Esteban fue llevado a juicio así como Cristo, versículos 6 al 15. Vamos a ver nosotros acá, por ejemplo, a partir del versículo 11. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo vimos blasfemar contra Moisés, hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, los ancianos, los maestros, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Y dice que los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo, contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Y esto es muy particular porque nos recuerda precisamente lo que pasó con Jesús, que hubo testigos falsos que fueron y hablaron, inventaron cosas que Jesús supuestamente había dicho. Pero es algo interesante que la impotencia y la frustración conducen al maltrato, la mentira y la manipulación. Es decir, primero esta gente trata de discutir con él, de alegar con él, de confrontar el tema de la sabiduría, pero luego al ver que no pueden con él, entonces caen en lo que es el maltrato, la mentira y la manipulación. Y eso pasó con Esteban, pasó con Cristo, pasó en el Antiguo Testamento en varios casos. Pienso por ejemplo en Jezabel, cuando mandó a matar también a Nabot por quedarse con su viña. Ha pasado en la historia de la humanidad, porque así es que reacciona el ser humano cuando se siente impotente y frustrado. Usa el maltrato, la mentira y la manipulación. Pero no nosotros, en el pueblo de Dios no usamos estas artimañas, porque en el pueblo de Dios estamos queriendo ser como Cristo, estamos queriendo ser llenos de sabiduría y de poder. Y cuando estamos llenos de sabiduría y de poder, no necesitamos usar esto. Esto es producto de la carne, es producto de hacer las cosas no en el espíritu. Aquí es interesante porque a Esteban se le acusa de dos cosas. Dice que Esteban decía que Jesús era el cumplimiento de la ley, y también decía que Jesús iba a de alguna manera cambiar el propósito del templo, la cual fueron cosas que Jesús dijo en Mateo 12:6 y en Juan 12:19. No obstante, cogen, tergiversan, no entienden, no comprenden en realidad lo que Esteban está queriendo decir. Y este pasaje sí que nos recuerda que si alguien quiere reconciliarse y encontrarse con Dios,
no tiene que ir a un templo o un edificio, ¿cierto? Fuerte lo que Esteban está diciendo, porque para ellos la presencia de Dios estaba en el templo, ¿cierto? No había otra forma de santificarse fuera de la ley, de ser parte del pueblo de Dios fuera de la ley. Y Esteban estaba aquí diciendo de que Jesús era el cumplimiento de la ley y el templo, ¿cierto? De que si alguien quiere encontrarse y reconciliarse con Dios, no tiene que ir a un templo o un edificio. Ojo, congregarse tiene otros propósitos, tal como lo presenta la Escritura. Hay comunión, ahí en medio de la comunión habita Dios. En medio de esa comunión hay edificación. En medio de esa comunión usamos nuestros dones y somos beneficiarios de los dones que otros tienen. Pero no podemos hacer del templo un reemplazo de lo que solo Cristo puede ofrecer, que es reconciliación y el camino al Padre. Si alguien quiere recibir perdón, no tiene que ofrecer animales o lavados, pero tiene que ir a Cristo y confiar en su obra de salvación. Y este era el punto que estaba hablando Esteban, en cómo Dios había cambiado sus medios de gracia a través del nuevo pacto que ahora estaba en Cristo. Y claro, Esteban, al defender esta verdad, lo que encuentra es oposición, maltrato y abuso. Y yo creo firmemente que en la medida en que nosotros prediquemos y defendamos esta verdad también, de que solo en Él hay salvación, de que solo en Él hay perdón de pecados, de que solo en Él, de que solo en Él, de que solo en Él, vamos a ser excluidos, vamos a ser burlados, vamos a ser caricaturizados también. Nos van a ridiculizar y aún, así como a Cristo y como a Esteban, nos van a matar. Esta siempre ha sido la realidad. Lo fue con Cristo, con Esteban y lo va a hacer con nosotros. Así que es imposible hacer del cristianismo algo chévere. Por más de que uno quiera hacerlo ameno, chévere, atractivo, no podemos. No podemos porque no funciona así. En Juan 15, 18 al 19, Jesús le dice precisamente a sus discípulos: si el mundo os odia, sabéis que ya me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Y por esa razón nadie va a poder soportar una persecución tal sin una relación con Cristo. Si no estamos conectados con Cristo, no va a haber pasión. Si no hay intimidad con Él a diario, no va a haber pasión, no va a haber denuedo, no va a haber deseo de testificar, porque va a haber oposición y va a haber persecución. Filipenses 3, 10 al 11 dice, lo vuelvo a leer, es lo que dice Pablo: conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, el propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Ser como Cristo. No solamente teóricamente, no solamente cuando estamos en problemas, que le decimos: Señor, sácame de aquí, te prometo el cielo y la tierra. No, esa debe ser la meta de nuestra vida. La meta de nuestra vida, lo que moldea nuestra vida, lo que define nuestras prioridades, lo que define nuestras inversiones, lo que define nuestra pasión es Cristo, es ser como Cristo. Él es la meta de nuestra vida. Y por eso, pese a lo que Esteban está experimentando, vemos nosotros que su rostro es como el rostro de un ángel. Y esto es interesante porque ellos están diciendo de que Esteban está rechazando a Moisés. Pero Moisés experimentó algo similar. Cuando Moisés fue a encontrarse con Dios, tuvo que cubrir su rostro porque no resistía la presencia de Dios, y al descender de su encuentro con Dios, la gente veía su rostro resplandecer. Eso lo encontramos en Éxodo 34, 29 al 35. Pensemos también en la experiencia de Jesús cuando estuvo en el monte de la transfiguración, que dice que su rostro brillaba. Esteban está frente a sus perseguidores, frente a los que se burlan de él, pero encontramos nosotros algo interesante, y es que ellos mismos pueden ver el rostro de Esteban como un ángel. Bueno, la palabra ángel en griego puede significar ángel o mensajero, como un auténtico mensajero enviado por Dios. Interesante.
como un mensajero enviado por Dios. Y eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿cómo me ve la gente a mí? ¿Me ven como un mensajero enviado por Dios? Mis expresiones, mi discurso, lo que hablo, lo que digo, lo que vivo, ¿son evidencia de que Cristo vive en mí? ¿De que mi vida está tan marcada por Cristo que sus marcas son palpables y visibles en las mías, en mi vida? ¿Cómo me ve la gente? ¿Como un mensajero de Cristo? Creo que hay un desafío para nosotros, porque aunque el mundo trate de discutir, de alegar, de debatir y de refutar los principios que estamos predicando, hay una realidad de lo que Dios está haciendo en nosotros, que se proyecta al mundo, que somos luz y sal en este mundo, y eso es algo que el mundo no puede ocultar. Lo que Dios está haciendo en nosotros, sus testigos, sus enviados, cuando decidimos tener una vida marcada y moldeada por Cristo, es algo que no se puede callar, que no se puede tapar, que no se puede negar. Es algo que está en nosotros. Y es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la imagen de Dios que se está formando en nosotros. Entonces, ¿quieres ser como Cristo? Espero que sí. Y que estemos dispuestos a que Dios nos lleve en todo el proceso que Él tiene para que seamos un reflejo auténtico de quién es Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú tienes el poder para transformar personas ordinarias, sencillas, como Esteban. Señor, que tú tienes el poder para transformar personas como nosotros, médicos, abogados, niñeros, niñeras, personal de la limpieza. Que tú tienes el poder para transformar personas sencillas como nosotros en personas que reflejan la gloria de Cristo a este mundo. Señor, y gracias por recordarnos que nuestro mayor privilegio, mucho más allá de ser padres, hijos, empresarios, personas con una mejor posición social, nuestro mayor privilegio es ser como tú. Señor, que nuestro deseo y nuestra ambición sea poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Señor, mi oración es que en la medida en que nos adentramos en una sociedad que cada vez más rechaza tus principios, tus valores, tus fundamentos, Señor, que nosotros podamos, así como Esteban, estar llenos de poder y de sabiduría para poder dar defensa de nuestra fe y sobre todo para no negarte, Señor, para no echarnos para atrás, para no avergonzarnos de tu mensaje, para no poner nuestro pellejo primero, sino, Señor, recordar que nuestra misión es ser testigos. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Pedimos que tu Espíritu siga haciendo esa obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Los amamos y los tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Queremos recordarles que tenemos oración los miércoles a las 7 de la noche y que estén muy alertas participando de todo lo que estamos haciendo, estos esfuerzos por mantenernos unidos y perseverantes en la palabra, en la fe, en la doctrina. Que el Señor les bendiga.
nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en tu amor.